Buenas tardes, Dios te bendiga. Soy Olga María González, pastora del Castillo del Rey Congregación Victoria, y te doy la bienvenida a esta transmisión. Juntos vamos a estudiar la palabra, vamos a orar, vamos a buscar que el Señor nos hable, que prepares tu corazón para que escuches y recibas la palabra de Dios. Vamos a seguir con la última bienaventuranza ahí en Mateo 5, en el versículo 10, dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperan y os persiguen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Qué interesante está esta bienaventuranza. Es la última y habla de los que son perseguidos. Y saben que en esta época, aunque no lo creamos, hay tanta persecución. Todos los días en las noticias encontramos que están matando cristianos en otros países, pero también en el nuestro, allá para el sur, para Oaxaca, para Chiapas, para todos esos estados. Hay tanta persecución para los cristianos. Pero me llama mucho la atención cómo el Señor es tan específico. Dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. No persecución por otras cosas, sino por causa de la justicia. Puede ser que nos persigan porque estamos haciendo cosas malas, pero dice por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Que son perseguidos porque siguen a Cristo, porque están buscando agradar al Señor o sirviéndole al Señor. Hay tantos pastores que están siendo perseguidos. El año pasado estuvimos orando tanto por un pastor que estaba en Turquía y que estaba preso por predicar. A su esposa le permitieron venirse a Estados Unidos, pero a él no. Y estuvimos clamando tanto tiempo hasta que se hizo el juicio y fue liberado, gracias a Dios. Pero hay tanta persecución. Pero el Señor es muy claro. Dice también: bienaventurados sois cuando por mi causa, por la causa del Señor, dice, os vituperan y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Fíjense cómo es específico el Señor. Cuando digan cosas mintiendo, porque a veces dicen cosas que sí son ciertas, pero dice cuando te vituperan, te persiguen con toda clase de cosas, dice ahí, y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. ¿Qué de veras, qué tremendo es el Señor para decirlo tan claro? Por mi causa y toda clase de mal mintiendo. Que digan mentiras de los pastores, mentiras que saben que son mentiras, pero que lo siguen diciendo. Y dice el Señor: son bienaventurados, son perseguidos, son aborrecidos, son separados, los meten a la cárcel, objeto de todo tipo de habladuría, toda clase de mal, dice el Señor. Pero el Señor ya se los había advertido ahí en el Evangelio de San Juan, capítulo 15, en el 18, dice: y si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no son del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. El Señor dice: si a mí lo hicieron, yo que soy el Señor, a mí me persiguieron, me aborrecieron, ¿cuánto más a ustedes? Y todo es porque no conocen al que me envió, porque no conocen al Señor, no conocen a mi Padre, es lo que está diciendo el Señor Jesús. Por eso os aborrecen, por eso el mundo no los quiere, por eso nos critican, por eso
hacen chiste de nosotros porque hemos decidido seguir a Cristo, porque no vamos caminando con la corriente del mundo, sino bajo la autoridad del Señor. Dice, por eso os aborrecen. Pero el Señor ya lo había dicho. Y fíjense ahí mismo, pero en el capítulo 16, dice, en el versículo 1, estas cosas os he hablado para que no tengan tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y esto harán porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordáis que yo ya lo había dicho. El Señor les había advertido todo eso, pero no nos gustan esas promesas. No nos gusta cuando el Señor nos dice que vamos a pasar persecución. No nos gusta. Nos gusta que diga que nos ama, que somos más que vencedores. Pero aquí dice, yo ya los había dicho, que los iban a correr de las sinagogas, que los iban a correr de los templos. El Señor dice que los cristianos sufren persecución porque no somos de este mundo, porque no le pertenecemos. Vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Nosotros pertenecemos al reino de Dios. El cristiano sufre persecución porque la gente no conoce a Jehová de los ejércitos, porque la gente no conoce al Señor y hacen burla de nosotros. Vayamos ahí a Filipenses capítulo 1, Filipenses capítulo 1, 27, dice, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, esto de Dios, porque a vosotros no os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Pablo dice solamente de que cuando haya persecución se mantengan firmes, cuando haya tribulación manténganse firmes, dignos hijos de Dios, dignos del evangelio de Cristo. Dice, ellos ya lo sabían, él ya se los había dicho. Fíjense qué interesante la vida de Pablo. Él era perseguidor de la iglesia y se convirtió en perseguido de la iglesia. Él era el que sacaba a la gente de las casas para llevarlos presos, y ahora a él lo está persiguiendo la gente. ¿Por qué? Porque no conocen al Señor. Porque no conocen al Señor. Tenemos que entender eso. Ahí en donde estábamos en Mateo capítulo 5, en el versículo 11, dice la palabra del Señor, bienaventurados sois cuando os vituperan, mintiendo, dice el Señor, mintiendo. Tienes que subrayar ahí en tu palabra de Dios, mintiendo. Cuando la gente miente, no cuando dicen verdad de nosotros, sino cuando están mintiendo. Pablo dice que a él lo apresaron, lo vituperaron, sufrió tantas cosas, hermanos, cuando lo vemos ahí en sus cartas, todo lo que él sufrió, naufragios, cárcel, latigazos, por causa de Cristo. Y él se mantuvo firme. Él se mantuvo creyendo en el Señor, creyendo en el Señor. Vamos ahora a 2 de Timoteo, capítulo 3, en el versículo 9. Dice la palabra de Dios así: mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue lo de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución.
Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. O sea, en la Biblia no es algo novedoso la persecución. La Biblia nos habla de eso, de la persecución. Tenemos que, dice que los que queremos vivir piadosamente vamos a sufrir persecución. Y como les decía, en esta época hay tanta persecución. Ligera como la que nos hacen a nosotros, que en las oficinas no te hablan o se burlan de ti en el trabajo o en el barrio o en tu familia misma, en tu casa misma, o de persecuciones de llevarlos a la cárcel y hacerlos mártires. ¿Y qué podemos hacer? Permanecer firmes. ¿Cómo podemos superar la persecución? Fíjense otra vez ahí en Mateo 5, en el versículo 12. Vamos a poner la mirada en la recompensa. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. El Señor Jesús dice, gózate y alégrate, porque tu galardón es grande en los cielos. ¿Cuántas cosas vamos a recibir en el cielo? Tantas cosas. Así que esto que sufrimos aquí no se compara en nada en la gloria venidera. Gózate, que tengas tu mirada en la recompensa, en mi galardón, el ir al cielo, el disfrutar la presencia del Altísimo. Por eso es que podemos soportar la persecución. Yo te invito a orar en esta tarde. Cierra tus ojos. Padre, gracias Señor por todo lo que hemos aprendido con todas las bienaventuranzas, pero en esta en especial, Señor, donde nos hablas de persecución, donde nos hablas, Señor, de vituperio, que nosotros podamos mantenernos firmes, creyendo, Señor, y esperando el galardón en los cielos. Gracias, Padre Celestial, por tu promesa tan preciosa. Gracias, Jesucristo, que nos has dejado ese legado tremendo de las bienaventuranzas. Gracias, Señor. Ayúdanos a permanecer firmes, Señor, en la fe, creyéndote a ti y soportando todas las cosas, Señor, puesto nuestros ojos en ti, que eres el autor y consumador de la fe. Yo bendigo a mis hermanos, Padre, bendigo a cada uno de ellos, Señor. Yo te pido por todos los que están pasando enfermedad, sánalos, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amados. Nos vemos mañana a las 6 de la tarde. Recuerden, nos vamos a mantener viendo nuestra recompensa. El galardón es grande en los cielos. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Cristo te ama y yo también.